Demos un tiempo para poder escuchar las bellas palabras. Adelante. Muy bien, gracias hermano Juan. Lindo tiempo, alabando al Señor. Es una parte importante dentro de la adoración del pueblo de Dios, la alabanza, ¿no? El cantarle, como dice el apóstol Pablo, salmos, himnos y cánticos espirituales, dice, ¿no? Muy bien. Es el tiempo, hermanos, de poder edificarnos en la palabra del Señor, en el estudio que estamos desarrollando los domingos, ¿no? En este nuevo año. Hemos empezado enero con el desafío de crecer, ¿no? Con la importancia de madurar en la fe, ¿no es cierto? Y este proceso de crecer, de madurar, pues no es fácil, ¿no? No es fácil, pero tenemos un desafío, la motivación del tesoro, ¿recuerdan? Para crecer necesitamos apreciar el tesoro. Y hablando del Evangelio, de lo que es la persona de Jesucristo, hemos hecho como un acróstico, ¿no? Con la palabra tesoro, donde nos presenta los elementos en este desarrollo, en el crecimiento. ¿Recuerdan? De tesoro, la T es para... ¿Recuerdan? Testificar, eso. Pero para testificar nosotros necesitamos, letra E. ¿De qué vamos a testificar? Si no, estudiamos, claro. La E es para estudiar. Y en eso es lo que estamos dándole énfasis en este tiempo. Estudiar, hay que estudiar las Escrituras. Hay que empaparnos de lo que es el Evangelio para poder testificar, pues, ¿no es? Hay que compartir lo que uno ha aprendido. Eso es lo que uno comparte, lo que uno ha aprendido, ¿no? De la palabra. Muy bien, la S es para servir, muy bien. La S de tesoro es para servir. Después que nosotros nos preparemos, vamos a enseñar. No estamos involucrados en el ministerio, en servir. ¿Ya? La O es para orar. Eso, la oración es tan importante, hermano. Claro que es parte de nuestra vida, ¿no? Pero aparte de la devoción personal, buscando a Dios en oración, necesitamos también orar intensamente, ¿no es cierto?, por el crecimiento espiritual de nuestra vida, de nuestra congregación, ¿no es verdad? Orar por el ministerio que vamos a desarrollar, que el Señor nos ayude a entender lo que estamos estudiando para poder compartirlo y servir a Dios, ¿no es? Entonces, la oración. Y la R de tesoro, la R es para reclamar, no, es para reunirnos, para la reunión. Hay que congregarnos. No dejen de congregarse, dice, ¿no? Como algunos tienen por costumbre, eso, fallutis, ¿no? Se busca pretexto para ir para otro lado. Bueno, pero es para reunirnos. Necesitamos, hermanos, disfrutar la comunión unos con otros. La congregación es para eso, ¿ya? Para reunirnos y juntos edificarnos, apoyarnos, exhortarnos, animarnos a seguir creciendo, ¿no? Tesoro. Y la última O es para todo el movimiento. Eso, ofrendar. Se mueve con recursos, ¿no es verdad? Con los recursos. Y apoyamos la obra de Dios cuando venimos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿no? Adorar a Dios de lo mucho que nos ha bendecido durante la semana. Entonces traer algo para la expansión del reino de Dios en este lugar donde hemos decidido plantar una iglesia como congregación, ¿no? Y entonces ese es el tesoro que debemos nosotros apreciar, atesorar, valga la redundancia, ¿no? Para poder crecer, ¿sí? Para poder crecer. Hay que testificar, hay que estudiar para compartir, ¿no? Hay que servir, hay que orar, hay que reunirse y hay que ofrendar en la reunión, ¿vale? Muy bien, entonces en ese sentido, hermanos, nos estamos preparando con las epístolas doctrinales ahora, porque hasta aquí hemos dado un pantallazo de la Biblia. Le hemos llamado el panorama bíblico, ¿no? Habíamos dicho que la Biblia tiene un solo tema. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Cristo y su reino, ¿no? El reino de Dios, que tiene un rey, se llama Jesucristo, ¿ya?
Ok, todo apunta a Jesucristo el Rey, hermano. El Rey de Reyes, Señor de Señores. Dijimos que los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿qué hacen? Preparan a la humanidad para la venida del Rey. ¿Sí? El Salvador, el Cristo, el Mesías prometido, desde Génesis 3:15. ¿Sí? Los evangelios, ¿qué hacen los evangelios? Lo presentan exactamente, ¿no? Aquí está el Rey de los judíos, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya está aquí. Los 39 libros, todas esas sombras y tipos y cuadros, ¿no es cierto?, de la persona del Rey, ahora se cumplen en Jesucristo. Toda la ley la cumplió el Señor. ¿Ya? Y todo lo que era también la ley ceremonial, que eran símbolos y figuras del Salvador. Todo está en Cristo. Así le plació a Dios, dice, ¿no?, el Padre, reunir todas las cosas en Cristo. Y aún nosotros, porque de eso se tratan las epístolas doctrinales que estamos entrando. Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, como una bisagra entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no ves? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre el judaísmo y el cristianismo. Y esa historia que la estamos estudiando todos los jueves, ¿no?, virtual, ¿no es cierto?, a través de la videollamada. Ya lo vamos a hacer presencial. Ya se está yendo el frío ya. Lo vamos a hacer presencial los jueves. Pero ahí estamos estudiando en Hechos la proclamación de la obra de Cristo. Los apóstoles empiezan a proclamar lo que es el Evangelio y empiezan a cumplir la gran comisión, testificando primero en Jerusalén, después en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Capítulo 13 de Hechos. Empieza la iglesia de Antioquía a hacer la obra misionera, ¿no?, a mandar misioneros hasta lo último de la tierra. Y el apóstol Pablo, hermano, cubrió 2 continentes, ¿no?, con el Evangelio. Por eso, de Europa, porque Roma, España nos conquistó, ya trajo el Evangelio, ¿no es verdad? Entonces, así estamos, hermanos. Sucede que el apóstol Pablo fue salvado, llamado y capacitado por Jesucristo mismo para explicar la obra de Cristo a favor de la humanidad. Por eso tenemos en las epístolas paulinas la doctrina de la iglesia. Pablo explica de qué se trata la obra de Cristo, ¿no es cierto?, y de qué manera nos favorece a nosotros y de qué manera nosotros podemos apropiarnos de la obra de Cristo, ¿no es verdad? Y entonces empezamos nosotros a estudiar Romanos. Es el siguiente libro, ¿no?, después de Hechos, aunque no es cronológicamente el primer libro que escribió Pablo, ¿no? Pero, hermano, de manera, digamos, para el propósito que estamos persiguiendo y también el propósito de Dios, ¿no?, de explicar lo que es el Evangelio, está Romanos después de Hechos, porque es el libro que explica claramente en qué consiste el Evangelio. A ver, hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, porque vamos a entrar al capítulo 3 ya de Romanos. ¿Ok? Y en el capítulo 1, el apóstol Pablo empieza saludando, pero al empezar a saludar, después de identificarse, se le escapó el tema del libro, ¿no? ¿Recuerdan? Dice, por ejemplo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, dice, ¿no? Y como ya abordó el tema de Romanos es el Evangelio de Dios, ¿sí? Y como ya lo abordó desde el primer versículo, entonces tiene que explicar de qué se trata. Los versículos 2 hasta el 6 explican este Evangelio que Dios había prometido, dice, ¿no?, y a través de sus santos profetas en las Escrituras. Entonces, lo que hemos visto en los 39 libros, ¿no ven? Muy bien. Entonces dice que también es un ser humano del linaje de David, iba a venir, y que también es Dios, que fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección. Entonces está hablando de qué se trata el Evangelio. Y por Pablo aprendemos aquí que el Evangelio, ¿qué es?
¿Una nueva religión? ¿Una nueva ideología? ¿Una nueva filosofía? ¿Qué es el Evangelio? ¿Ah? Eso, una persona. Una persona, hermano, no se olviden nunca eso. El Evangelio no es religión. Por eso yo no predico una religión. ¿No ves? Yo predico a una persona. La religión no te puede salvar, pues. La religión no murió por vos en la cruz. Fue una persona. Y aquí claramente Pablo la describe a esa persona. Es de carne y hueso, del linaje de David. Para que pueda ir a la cruz, sí o sí tenía que ser, pues no, de carne y hueso. Pero también es Dios, dice. Porque se levantó entre los muertos con poder y gran gloria en la resurrección. Así que Él es el Rey de Reyes. Él es nuestro Salvador y Redentor. Eso es el Evangelio. Y bueno, sigue explicando y después de saludar dice el versículo 8 lo que hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio en la persona que lo recibe? A ver, repasemos qué hace Cristo cuando entra en nuestra vida. A ver, versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios. ¿Qué hace? Nos hace ser agradecido. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Dando gracias, dice, a mi Dios. Número 2, versículo 9. Porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en, ¿qué dice? Mis oraciones. ¿Qué hace el evangelio también? Nos hace ser agradecidos, pero también nos hace orar. Nos hace buscar a Dios en oración, hermano. Nos hace disfrutar de la comunión con Dios en oración. A ver, vaya checando. ¿Y qué? A ver, soy agradecido por la vida, la salud, la salvación en Cristo, ¿ah? Sus bendiciones con el trabajo, por eso traigo, ¿no? De lo mucho que Él me da, algo en gratitud, ¿no? Porque eso es. Estamos tan agradecidos con el Señor. Oro, ¿ah? No estamos hablando de solamente dar gracias en la mesa, ¿no? Cuando vamos a desayunar, almorzar o cenar. Estamos hablando de un tiempo con Dios, hermano, disfrutándolo, expresándole cuánto Él significa para mí, expresándole el concepto que yo tengo de Él. ¿Qué le dirías tú? Lo que le dices a tu pareja, digamos, ¿no? Es lindo el tiempo cuando estamos enamorando, ¿no? Cuando estamos noviando. Que le decimos cosas lindas y agradables, ¿no? Bueno, parece que en mi matrimonio sí, eso no pasa, ¿no? No pasa de moda. Pero en algunos matrimonios, como que ya se casan y ya hasta ahí no fueron las palabras hermosas y bonitas, ¿no? Románticas para la pareja, ¿no? Pero hermano, el tiempo de oración es para eso, para expresarle a Dios lo que Él significa para mí. Y estoy tan enamorado que le expreso todo mi amor. Como canta Rabito, ¿no? Enamorado. ¿Has escuchado la canción? De mi Cristo vivo enamorado. ¿No? Eso es orar, hermano. Pasar tiempo con Dios, con tu Salvador. ¿Sí? Así como cuando estamos conquistándola, pues, ¿no? O conquistándolo. Queremos pasar la mayor parte del tiempo con una persona amada, ¿no? Así tiene que ser, hermano. Y Cristo produce eso. A ver, analiza tu vida. Si realmente quieres pasar tiempo con Dios en oración y estás enamoradísimo, enamoradísima de Él, entonces tiquéalo. Ya, eso produce Cristo, el Evangelio, en nuestra vida. También dice el versículo 9, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, por la voluntad de Dios. Cristo en nosotros, hermanos, produce también sujeción a la voluntad de Dios, hermano. ¿Ya? A ver, tiquéelo si es que usted hace la voluntad de Dios, o está siempre sujeto a lo que Dios dice, o si siempre dice, porque hay algunos, ¿no? Voy a hacer esto y esto otro mañana o de aquí a un mes, ¿no? Pero no dice, Dios mediante, si Dios quiere, en la voluntad de Dios voy a hacer esto o aquello. Muchos no dependemos de la voluntad de Dios. Ojalá que usted sí, porque es una evidencia de que Cristo está en usted. Porque Cristo en usted o en el creyente produce sujeción a la voluntad de Dios. ¿Ya? Seguimos repasando. ¿Qué más produce Cristo en la vida de las personas que lo reciben? Versículo 11.
porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente confortados, dice, por la fe que nos es común. La fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Deseo de qué? De reunirse, hermano. De ver a los hermanos. Eso produce Cristo. Deseo de ver a los hermanos. De reunirnos. De congregarnos. A ver, ¿y qué? ¿Usted tiene deseo de congregarse siempre? Y ya se desespera el sábado para alistarse y venir a congregarse. Alista con tiempo la ropa del esposo, de los niños, porque no quiere llegar tarde el domingo. ¿Ah? Tiquelo. Eso produce Cristo, hermano. Si está en tu corazón, si está en tu vida. ¿Ok? Deseo de reunirse. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Qué vemos aquí? Pablo se proyecta, se programa, se agenda, pero siempre hay un estorbo, ¿no? Siempre hay un obstáculo. Pero él, aquí vemos que tiene paciencia, ¿no? Para esperar el tiempo de Dios. Y eso es lo que produce Cristo. Produce en nosotros paciencia. ¿Cuántos son impacientes? Todos, creo, ¿no? Pero cuando Cristo está en nosotros, ¿qué produce? La paciencia de Cristo se tiene que manifestar, hermano, a través de nosotros. Eso produce Cristo, ¿ya? Paciencia. Y por último, dice, entre vosotros, no, para tener también entre vosotros algún fruto, dice, como entre los demás gentiles. También hay ese deseo de tener fruto, de llevar fruto, de producir fruto, de ser de bendición a otros. Y por último, 14, a griego y a no griego soy deudor, a sabio y a no sabio. Hay un peso, hermano, un peso de compartir lo que hemos recibido. Cristo en nosotros nos hace considerarnos deudores. ¿De qué? Del Evangelio. Deudores de lo que Cristo ha hecho en mí. Y no puedo quedarme con esa bendición. Tengo que compartirla, tengo que llevarla al que no lo conoce. 7 cualidades o características de alguien que tiene el Evangelio y es una realidad en su vida. Te pregunto, ¿Cristo es una realidad en tu vida? Este es el filtro. Estos 7 elementos. A ver, hay gratitud en tu corazón, deseo de orar, sujeción a su voluntad, ¿ah? Deseo de reunirte. ¿Cómo es? Paciencia, deseo de tener algún fruto, deseo de no llegar al cielo con las manos vacías, de servir al Señor. Por último, hay un peso que no te deja en paz, no te deja tranquilo hasta que compartes el Evangelio y pagas a la gente inconversa compartiéndole el Evangelio. Muy bien, solo tú sabes y el Señor, ¿ya? Y claro, y los demás que te conocemos, ¿no? Y nos damos cuenta. También, hermano, también vamos, bueno, podemos de repente juzgar mal, ¿no? Pero nosotros juzgamos lo que vemos, pues. ¿Se da cuenta, hermano? Juzgamos lo que vemos. Si usted muestra lo contrario de estos elementos, pues entonces yo puedo dudar hasta que usted sea salvo, ¿no? Renacido. ¿Ah? Primero hay que conocer a la persona. Claro, claro. Conocer a la persona, y lo conocemos por sus actos, como dijo el Señor, no por sus frutos los conoceréis. Si yo estoy muy cerca de alguien y yo veo que realmente, como dice aquí, no es agradecido, ora, está siempre haciendo la voluntad de Dios, siempre con deseo de reunirse, siempre con deseo de llevar fruto, siempre con esa paciencia que produce Cristo, ¿no? Ante los obstáculos y las pruebas, y siempre con el deseo de compartir el Evangelio y no ser deudor de nadie. Pues
uno ya da su veredicto. Y si es lo contrario, también da su veredicto. Muy bien. Hemos empezado a mirar desde el versículo 18, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que necesitan el Evangelio? Y hemos visto ya 3 clases de personas. ¿Recuerdan? Versículo 18 al 32. Todo el capítulo 1. Desde el 18 al 32. ¿De quién está hablando ahí? Lo describe del hombre. ¿Qué clase de hombre? Hay 3 clases de hombre. Y ese primero es el hombre inmoral. Inmoral. El más vil pecador. Mire pues la descripción. Qué cosas horribles hace este hombre. ¿No? Dice el 28, por ejemplo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades. Cuidado que diga presente, no estoy llamando lista. Murmuradores, detractores, aborrecedores, en fin. Esos son los inmorales. La gente que, como dice más arribita, ¿no? Realmente dejaron a Dios y se dedicaron a una vida inmoral. Ellos necesitan a Dios. Bueno, y tal vez el otro moralista dice, ah, claro, pues esto sí o sí necesita, ¿no? Pero en cambio yo soy bonito, no hago mal a nadie, yo soy responsable, honesto en mi trabajo, puede ser, ¿no? Y empieza el capítulo 2 mencionando a ese que juzga, ¿no? Y dice, ah, pues yo no soy borracho como este, ¿no? Fiestero, boricero, no los inmorales. Pero mire el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea. Tú que juzgas, dice, ¿no? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Es como dice, ¿no? El que acusa, ¿no? El que está listo ahí, ¿no? Dice que hay un dedo acusador, pero hay 4, 3 a vos y 1 a Dios. Hay 3 que te apuntan a ti y otro a Dios. Le estás echando la culpa a Dios. Pero el más culpable, porque hay 3 que vienen hacia ti, eres tú. Tú que juzgas. Tú que te crees, ay, no, pues yo soy... ¿No? Dios tiene que estar contento y agradecido conmigo. Porque yo lo hago quedar bien, ¿no? Con mis buenas obras. Ese es el moralista. También dice Pablo que está bajo el juicio de Dios, bajo condenación. Y luego dice, versículo 17 del capítulo 2, otro personaje. A ver, el inmoral necesita el evangelio, el moralista también. Pero mire, versículo 17, 2:17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿De quién va a hablar? De judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Y da la lista de qué es un judío. Un privilegiado religioso, hermano. Pero también, si leemos hasta el final del capítulo, también está bajo condenación y también necesita la salvación, necesita el evangelio. Aunque Dios le ha dado una herencia, le ha dado conocimiento de la ley y le ha dado un rito. Eso es lo que vimos el anterior domingo. Este religioso, hermano, fue privilegiado, teniendo la herencia, ¿no?, de las Escrituras, teniendo el conocimiento de la voluntad de Dios y teniendo el rito religioso de la circuncisión. ¿Recuerdan? Pero igual está bajo condenación. Ahora vamos a mirar capítulo 3. Pablo se adelanta a algunas preguntas que de repente podrían estar surgiendo de los religiosos judíos al escuchar o al leer esto que está diciendo Pablo, que también el judío está bajo condenación. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ah? A ver, miremos capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El rito de la circuncisión, que era la señal del pacto,
de Dios con su pueblo? ¿De qué aprovecha entonces que yo haya nacido en Israel y tenga la herencia religiosa, tenga el conocimiento de las Escrituras y tenga el rito como señal del pacto? Si no me va a aprovechar de nada, entonces, ¿qué pasa con los judíos? Pablo se adelanta, como él era judío, y conociendo a los judíos, ¿no?, religiosos legalistas, entonces él se anticipa a esa pregunta lógica. Entonces, ¿de qué aprovecha, hermano? Tener herencia religiosa, tener conocimiento de las Escrituras y tener el rito de la señal del pacto. Mire, el versículo 2 responde Pablo diciendo: mucho aprovecha. ¿Cómo? En toda manera. Y lo voy a explicar. Primero, mire, ciertamente, queridos judíos, que les ha sido confiada, ¿qué cosa? ¿Qué se le confió a los judíos? La palabra de Dios, las sagradas escrituras. El pueblo elegido por Dios, hermano, el pueblo terrenal de Dios, valga la aclaración, pueblo terrenal, el principal privilegio que tuvo fue ser, hermano, el poseedor y cuidador, preservador de la biblioteca divina, de la Sagrada Escritura, que tenía que ser la luz a las demás naciones, con la verdad del Evangelio. Tristemente, pues ellos no cumplieron su responsabilidad. Así que, por eso, ¿de qué la aprovecha? Bueno, su herencia religiosa, su conocimiento de la Escritura y la señal del pacto, ¿no?, el rito de la circuncisión. Y aquí Pablo dice, les aprovecha, pues es decir, tiene su beneficio. En primer lugar dice, ustedes han sido elegidos para guardar la palabra. Hermano, si nosotros tenemos, miren aquí, este sagrado libro en nuestras manos, es gracias al pueblo israelita, gracias al judaísmo. Dios escogió, hermano, a este pueblo para preservar su palabra. Los 39 libros del Antiguo Testamento fueron celosamente custodiados, cuidados, guardados por el pueblo de Israel. Es más, había una tribu apartada para eso. ¿Qué tribu era? Los levitas. Los levitas. Entre los levitas, aparte de los sacerdotes y sumos sacerdotes y todo eso, había lo que se llamaban los escribas. Los escribas se encargaban, hermano, de transcribir las escrituras, los escritos de Moisés y de los profetas, ¿no?, y los otros escritos, ¿ya? Entonces ellos tenían esa tarea y eran tan celosos que, hermano, no se puede dudar de la genuinidad de las escrituras, porque la historia nos cuenta cómo estos escribas eran tan celosos y cuidadosos que, miren, solamente para que se den una idea del celo que tenían, dice que cuando iban a transcribir una escritura, un pedazo de pergamino o de papiro, las contaban las letras de ese papel. Digamos, de aquí iban a transcribir aquí, ¿ya? Contaban cuántas palabras había y tenían que comparar con la transcripción. Tenían que ser las mismas palabras. ¿Cuántas letras? Por ahí me pasé o me comí una letra de aquí del original y a ver en la transcripción cuántas letras. Eso. Y después miraban cuál es la palabra que está en el centro de la página y se ponían a contar y tenía que ser esa palabra que debería estar en el centro también en la transcripción. Por eso, hermano, por este celo por la palabra, de preservar la palabra, cuando encontraron en nuestro tiempo, nomás en el siglo pasado, esos rollos de las escrituras, ¿recuerdan en el monte de Qurán, allá en el Medio Oriente? Algunos escritos de Isaías, ¿no?, de otros libros proféticos.
hicieron una comparación con lo que tenemos aquí, hermano, y era literalmente lo mismo. ¿Se puede imaginar? No hay cómo dudar, hermano, de que lo que tenemos en nuestras manos son las sagradas escrituras que dan testimonio de Jesucristo. Como dijo el Señor, ¿no? Las escrituras dan testimonio de mí, Dios. Entonces, hermano, Israel fue el pueblo escogido para preservar las sagradas escrituras que tenemos en nuestras manos. A ver, agarre su Biblia y dé gracias a Dios por los judíos, hermano. Dé gracias a Dios. Porque todo el Antiguo Testamento lo preservaron literalmente, letra por letra, palabra por palabra, para que nosotros, hermanos, por la gracia de Dios, podamos conocer a la persona de Jesucristo, del que hablan las Escrituras. ¿Ya? Así que tenían la más ventaja, y Pablo lo menciona cuando ellos se preguntan, ¿qué ventaja pues tiene entonces ser judío? ¿No? ¿De qué aprovecha? Dice, mucho, en todas las maneras, ¿no? Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios. No se olviden, hermano. ¿Listo? Y no solamente aquí, hermano, menciona esto, ¿no? Este privilegio indescriptible que tiene el pueblo de Israel. Más adelante va a mencionar otros privilegios. En el capítulo 9, por ejemplo. A ver, ayúdenme un ratito. Capítulo 9, más adelantito. Mire, versículos 4 y 5, por ejemplo. Desde el 3 para que entendamos el contexto, dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, dice Pablo, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los israelitas, los judíos, los que son mis parientes según la carne. ¿Está conmigo? Mira el versículo 4. ¿Qué pasaba con los judíos? Dice, ¿por qué Pablo quería que ellos sean salvos también? Porque dice, los judíos son, en primer lugar, versículo 4, ¿son qué? Nacidos en Israel. Son israelitas, de los cuales son, de los israelitas son, ¿qué? La adopción, ¿qué más? La gloria, ¿qué más? El pacto, ¿qué más? Siga. La promulgación de la ley. Miren qué privilegios, hermano, tenía este pueblo terrenal. ¿Qué otro privilegio? El culto en el templo, que empezó en el tabernáculo. ¿Qué más? Las promesas. Y mira el versículo 5. Qué privilegio, hermano. De quienes son, dice, subraye, ¿de dónde vinieron los patriarcas? De Israel. De quienes son los patriarcas. ¿Y qué pasó con los patriarcas? De los cuales según la carne, mire, ¿qué privilegio tuvo Israel, hermano? Para eso fue apartado como el pueblo terrenal de Dios, para que de ese pueblo venga ¿quién? Según la carne. Y de los cuales según la carne vino Cristo, pues, hermano. Cristo vino, nació en Israel. ¿Dónde nació? En Belén. Belén de Judá, eso. El cual dice Cristo, el cual es que, ¿qué es Cristo? No está leyendo. Hermano, ese es el tema de la Biblia. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Tenía que ser Dios pues para ser nuestro Salvador y resucitar al tercer día y darnos vida eterna. Tenía que ser Dios pues, hermano, para decir, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Me entienden? Y cumplir el plan de Dios, el plan redentor de Dios, pagando nuestra deuda a Dios. Hermano, estos religiosos realmente eran privilegiados. Los israelitas, los judíos. ¿Ya? Pero Pablo en el capítulo 3 solo menciona uno, ¿no?
que se les ha confiado la ley, las Sagradas Escrituras. Pero más adelante, ya como hemos leído, amplía un poco más ese privilegio, ¿no es verdad? Hermano, aquí vamos a quedar. Vamos a ir por parte. Me interesa que esto, hermano, pegue y realmente nos demos cuenta que aún los religiosos que de repente se jactan, ¿no?, de haber tenido una herencia religiosa, un conocimiento, ¿no?, de toda su religión, y de repente algunos ritos, ¿no?, y se jactan de ser, culturalmente, pues nosotros, ¿no?, tenemos estos ritos de nuestra religión. Igual, hermano, están, vamos a mirar, bajo condenación. Porque la religión no salva a nadie. La herencia religiosa no salva a nadie. Los ritos religiosos no salvan, hermano. O todo el conocimiento que tengas de repente de tu religión, o aún mismo de la Biblia, hermano. Porque vamos a ser sinceros, muchos de nosotros, bueno, de ustedes, yo no tuve ese privilegio. De algunos de ustedes de repente tuvo, hermano, la gran bendición de nacer en una familia cristiana, ¿no? Por lo que veo, algunos sí. Yo no tuve ese privilegio. Yo a mis 15 años recién conocí la salvación. Conocí la persona de Jesucristo, mi Salvador. Pero mis hijos, por ejemplo, yo pienso en mis hijos, ellos ya nacieron, hermano, en una familia cristiana. Pero aún eso no los hace salvo, hermano. No los hace salvo. Muchos de ellos desde niños aprendieron las Escrituras. Es más, algunos hemos aprendido capítulos enteros, libros enteros, ahorita que me acuerdo. El libro de Santiago lo aprendimos con todos mis pichones, cuando ya era pichoncito, ¿no? Y estaba en el colegio ya memorizado. Pero aún todo ese conocimiento no los hace salvos. De repente, algunos hermanos se jactan y no, pues en mi hogar siempre hacemos altar familiar, ¿no? Siempre leemos la Biblia. Y mis padres me levantaban, yo me acuerdo, dice uno, ¿no?, a las 5 de la mañana, ¿no?, a tener oración y lectura de la Biblia. Está bien, son ritos religiosos. Pero ni aún esos ritos lo hace salvo, ¿sabía? Levantarse a las 5 de la mañana, estar en ayuno, estar en oración, estar en retiro, en campamento, en una otra cosa, eso no lo hace salvo igual. Van a haber muchas sorpresas en el cielo, hermano. Vaya tomándolo en cuenta. Muchos que de repente conocemos, que han tenido padres cristianos y que siempre han estado en campamento, siempre han estado en retiros, siempre han estado en una u otra cosa de rito o actividades religiosas, van a arder en el infierno. No quiero asustarlo, pero quiero animarlo a analizar su vida, hermano, y pensar seriamente en su salvación, que no es a través de la religión, no es a través de la cultura religiosa que usted practicó con sus padres, o el conocimiento bíblico que tenga, o de algún rito que practique. Ya se ríe alguno y dice, yo pues soy muy ayunero, dicen algunos. Yo todos los jueves cierro mi tienda y me voy al monte allá, no con mi iglesia, y soy ayunero. Ni aún el ayuno nos va a salvar, hermano. Eso es un rito cristiano que no es que esté mal, ¿no? Es un tiempo especial para conectarte con Dios. Pero si no tienes a Cristo, hermano, en tu corazón, si no has nacido de nuevo, no vas a ser salvo, no vas a ir al cielo con tu Señor. La religión no salva, vuelvo a reiterar, hermano. Vamos a mirar con calma hasta el capítulo 5 y vamos a ver cómo realmente podemos nosotros ser salvos, ir al cielo, nacer de nuevo y ser convincentemente un hijo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano, a entender estas verdades que Pablo nos está explicando en Romanos. Amén. Vamos a orar.